Dice mis hermanos, seguimos con nuestro estudio de los profetas menores y, y- y vamos a estudiar en esta clase el libro de Miqueas. El libro de Miqueas. Entonces, después de Joel, ese libro también ha llegado a ser mi favorito. Miqueas es un libro muy precioso y quiero señalar parte de lo hermoso de este libro en esta clase. Miqueas profetizaba durante el reino de Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam y Acaz, que eran reyes perversos, sobre todo Acaz, que era muy mal, y Ezequías, que tenía sus cosas buenas y también sus cosas malas en Judá. Él era de una ciudad Moreset que estaba un poco fuera de Jerusalén, cerca de Jericó, hacia, hacia la frontera, el límite del río Jordán. Por esto, él era un contemporáneo joven de Isaías. Isaías había profetizado unos años antes de él, porque él empezó en Usías, el rey antes de Jotam. Este periodo es muy importante en la historia de Israel y usa la conquista por Asiria de Israel como un patrón de lo que va a pasar con Babilonia en Judá. Entonces, como vimos en Isaías, hace ese giro, ¿cierto? De Asiria en sus propios días a la anticipación de la venida de Babilonia que empieza con los pecados de Ezequías. El nombre de Miqueas es parte del mensaje del libro. ¿Quién es como Jehová? Y eso también lo conecta con su tocayo, ¿cierto? Tocayo. Tocayo. Tocayo anterior, quien tenía una forma más completa del nombre, Micaías. Micaías y Miqueas significan lo mismo. Uno es como una forma corta, Miqueas. Y hay algunas frases, oíd pueblos todos, y otras ideas en el mensaje de Micaías, unos 100 años antes, aparecen también en las palabras de Miqueas. Entonces, esa apariencia de él delante de los profetas falsos para dar la palabra del Señor es algo que aparece aquí en el libro, quizás haciendo referencia por varias razones. Uno, Acab es una figura importante para Miqueas, un patrón de maldad. Entonces, lo que Micaías era para Acab, Miqueas es para los reyes de Judá. Y tenemos una idea en capítulo 3 de Miqueas como el profeta con el espíritu verdaderamente, en contraste con los profetas falsos como Micaías. Y algunas frases que aparecen en las profecías de Micaías también aparecen en las palabras de Miqueas. Entonces, una manera interesante. El libro tiene una estructura bastante marcada, muy fácil de discernir. Y son tres secciones. Después de la superscripción, o de ¿cómo se dice? ¿Superscripción? ¿Eso se entiende? Inscripción, inscripción no tanto, ¿cierto? Ah, la, esa primera frase, como da profeta Miqueas, la palabra, sí, introducción, pero hay una frase, una palabra. No, pues eso es más general, pero algo que va como ahí en ese lugar. Dice, hay tres secciones. Uno, la primera sección es 1, 2 a 2, 13. Y se divide en dos partes principales. Aquí en el bosquejo que les voy a enviar, tiene más partes divididas para ser más específico, pero realmente hay dos generales. Hay 1, 2 a 2, 11, que es juicio. Y hay 2, 12 a 13, que es esperanza. De ahí 2, tenemos 3, 1 a 5, 15 y 3, 1 a 12 es juicio y 4, 1 a 5, 15 es esperanza. Y esto es la parte central del texto, sobre todo 4.1, esa visión de Sion escatológico que hemos mencionado en varias ocasiones, es el punto central. Junto con 5, como parece ser como centro estructural del libro de Miqueas y temático. Y 3 es 6.1
a 7:20. Y tenemos 6:1 a 7:6 de juicio. Y 7:7 a 20 es esperanza. Y en el apunte aquí he titulado esto esperanza resumida, esperanza explicada y esperanza confesada. Porque aquí vemos un resumen cortito, 2 versículos, como un pequeño destello de luz de esperanza en medio del juicio. 4:1 a 5 son 2 capítulos enteros dedicados al reino mesiánico, a la venida del rey de David, a la conquista, a la destrucción de las causas del pecado y cómo Dios va a salvar a su pueblo. Y aquí vemos en 7 a 20 cómo esa esperanza explicada aquí ya está ahora en los labios de Miqueas, el profeta, profesando su fe en el Señor y también pidiendo de parte del Señor que Él cumpla sus promesas que Él ha mencionado. ¿Por qué confesaba mi pastor? Por eso, porque Miqueas está diciendo, yo confío en el Señor, que Él está expresando su fe, que aún en medio de dificultades, Él confía que el Señor va a cumplir su promesa y pide que el Señor cumpla eso. Entonces es una expresión de su fe en esas promesas. ¿Qué tal? Sí, ajá. Sí, ese domingo va a ser a 9 a 13 y de ahí el próximo domingo 14 a 20. El próximo es el 7 del 14 al 20. Sí. ¿Me invita para el próximo? Listo. Sí, claro. Ya, este domingo. Entonces, vemos aquí esa estructura, pero es una estructura que de hecho sigue el patrón de Oseas 3 y 4. ¿Se acuerdan? Porque 3:4 es juicio, ¿cierto? Que van a morar sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin efod, sin pilar sagrado, sin ídolo doméstico. Pero en los últimos días van a volver al Señor y a David su rey. Y van a salir hablando al Señor y el Señor los va a restaurar y recoger. Entonces 3:5 es esperanza de un nuevo éxodo. Entonces, juicio y esperanza después del juicio. Ese es un tema muy importante en el libro de Miqueas. Juicio que termina con la restauración de su pueblo. Porque Miqueas usa una imagen para describir esa idea, que es la mujer parturienta. ¿Cierto? Así es. La mujer de parto. Porque ella está en medio de dolores, pero da luz a gozo y esperanza. Y es algo interesante porque al mismo tiempo usa esa imagen, porque al mismo tiempo la esperanza es en la venida de un rey que va a nacer en Belén. Entonces tenemos un doble uso. El embarazo se usa como esa imagen, sobre todo aquí, para describir el dolor que viene antes del gozo. Que Dios va a recoger a la perseguida, va a recoger a sus ovejas perseguidas y oprimidas. Esa es la idea. Son oprimidos por los injustos de Israel, son perseguidos por las naciones, son atacados por los efectos de su propio pecado, como dice en capítulo 7. Pero el Señor va a restaurar a la perseguida, va a restaurar a la oprimida, va a vendar sus heridas y va a dar a luz a esperanza. Entonces, ahí esta esperanza es un niño que va a nacer en Belén en capítulo 5. Entonces, es muy interesante las conexiones. Entonces, consideremos algunas partes de esto. Capítulo 1 relata la condenación de Samaria 2 a 8 y Judá 9 a 16. Une realmente los dos y dice que como es Samaria, así va a ser Judá. Esa destrucción refleja la primera parte de nuestro texto programático en Oseas 3:4. Presenta 2 formas de juicio. En primer lugar, describe la venida de Dios en una apariencia teofánica en que se humean, se hunden, se derriten las montañas y Dios viene para hacer desolación y descreación sobre Samaria, sobre su capital y al mismo tiempo sobre sus dioses falsos.
Pero en ahí la segunda parte, 9 a 16, vemos una invasión de la nación de Asiria, que está describiendo la conquista de Judá, de Jerusalén. Y es muy parecido en lenguaje a Joel 2, de esa invasión de las langostas. Pero aquí vemos la invasión que va a todas las ciudades alrededor de Jerusalén hasta llegar a la puerta misma de Jerusalén, que parece reflejar el contexto de Ezequías mismo. Cuando Ezequías, y después de destruir a Samaria, Sennacherib, el rey de Asiria, pasaba por las ciudades de Jerusalén, de Judá, destruyendo todas hasta llegar a Jerusalén, cuando el Señor lo hizo volver atrás, porque Ezequías se había arrepentido. Y según Jeremías 26, era por causa de haber escuchado la profecía de Miqueas, que parece que Ezequías había escuchado y se arrepintió, y por eso el juicio no era en los días de Ezequías, sino iba a ser después. Entonces se postergó un poco más. Parte del significado de esta sección de las invasiones depende de dos cosas. Uno, referencias sutiles a David, y dos, juegos de palabra. En primer lugar, la primera parte y la última parte hacen dos referencias a momentos oscuros en la vida de David. La primera frase de esta sección es cuando dice no lo cuenten en Gad. Es una cita, alusión al lamento de David por Saúl y Jonatán. Es la misma frase que David usa ahí. Y al final hace referencia a la gloria que se ha apartado a Adulam. Adulam siendo esas cuevas donde David tenía que esconderse cuando huía de Saúl. Entonces vemos esos momentos oscuros en la vida de David, de tristeza, de lamento, de tener que huir, y está usando eso para describir el estado presente del reinado davídico en Jerusalén. Entonces está criticando a los reyes, al rey de David, al hijo de David y sus príncipes a través de ese lenguaje. Pero la segunda cosa es que usa los nombres de las ciudades como juegos de palabra. A veces es la misma palabra, a veces usa el opuesto de la palabra, el antónimo, a veces usa una idea conectada, o quizás usa los sonidos de las letras de la ciudad para hacer un tipo de algo de asonancia, de aliteración, algo así, una conexión de los sonidos. Un autor dice, los occidentales modernos suelen utilizar nombres basados simplemente en preferencias personales y popularidad. Pero para los hebreos, los nombres eran importantes marcadores de identidad. Por ejemplo, cuando Abraham y Sarai recibieron nuevos nombres, también recibieron nuevos destinos. Descubrir el significado del nombre de un objeto o una persona es descubrir el destino y la identidad de esa persona. Por ejemplo, vemos en varios lugares de la Biblia que el nombre de una persona simboliza su carácter o su destino. En latín es una frase que se llama nomen est omen. Nomen su nombre es un prodigio, algo que prefigura cómo será su destino. Por ejemplo, el nombre de Adán es la misma palabra que significa... Buenos días, listo. Entonces, Adán significa humanidad. Entonces, es parte de su de su significado también, un representante de la humanidad. También está conectado con Adamá, que es tierra, porque de dónde es Adán. Eva es conectado fonéticamente con la palabra para vida en hebreo. Abraham significa, también tiene un cambio de nombre. Abraham, el padre exaltado, a ser Abraham, el padre de una multitud o padre de pueblos. Jacob también tiene un cambio de nombre, de Jacob, el engañador, el engañoso, a Israel, el quien pelea con Dios. Podemos ver esto en otras historias también. Y en muchas ocasiones la Biblia usa estos nombres en juegos de palabra. Génesis 49, por ejemplo, Jacob
hace un par de juegos de palabras en los nombres de sus hijos. Judá significa alabanza o alabado. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Entonces usa... Judas, también viene de la misma raíz. Sí. Alabanza también. Sí. El nombre Judá viene de la misma palabra que la palabra alabarán. Además, el nombre Dan significa juez. Y en cuanto a él, Jacob dice, Dan juzgará a su pueblo. Algo parecido con los nombres de los hijos del profeta Oseas, en capítulo 1 de esa profecía. El profeta Isaías hace algo muy parecido a Miqueas aquí en 10, 28 a 32, cuando usa ciudades, una conquista para hacer paralel a juegos de palabra. Si lo pusiéramos en nuestro idioma, en nuestro contexto, quizás podríamos decir esto. Quito será quitado. Santo Domingo se convertirá en un lunes profanado. Luz de América se sentará en tinieblas. Los Ángeles será la habitación de demonios. Cuenca será llenada de piedras. Libertad irá en esclavitud. Loja no encontrará alojamiento. Pedernales será apedreado. Concordia estará en discordia. Entonces, juegos de palabras. Entonces, una traducción de la frase. Sí, escuchaste mi sermón. Entonces, aquí dice, en la ciudad del dicho, no lo digáis, tampoco llores. En la casa del polvo, revuélcate en el polvo. Vete al cautiverio, habitante de hermosura, en vergonzosa desnudez. La que habita en la ciudad del escape no escapará. La lamentación de la casa del vecino significa que él quitará su lugar, porque se debilita esperando lo mejor la que habita en amargura. Pues la destrucción ha descendido del Señor hasta la puerta de la ciudad de paz. Unce el carro los corceles, habitante de la ciudad de caballos. Ella fue el principio del pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. Por tanto, darás presentes de despedida a la herencia. Las cuevas del engaño serán un engaño, las casas del engaño serán un engaño para los reyes de Israel. Además, traeré contra ti al que toma posesión, o habitante del lugar de posesión. Hasta las cuevas se irá la gloria de Israel. Ese uso del juego de palabras por Miqueas nos demuestra algo muy importante. A veces en la literatura de la Biblia no solo comunica a través del significado de las palabras. Aquí el juego de palabras establece una fuerte ironía que convierte cada ciudad en una señal del juicio venidero. Además, la repetición de 10 ciudades en una sucesión rápida da una impresión como si miráramos la invasión suceder ante nuestros ojos y sin poder hacer nada para detenerlo. Vemos el avance del ejército de ciudad en ciudad conquistando cada uno y nadie puede hacerle frente. No hay ninguna ciudad que pueda detener su avance de este conquistador. Viene rápidamente con gran poder y convierte toda la confianza del pueblo de Israel en vanidad y destrucción. Capítulo 2 empieza con otro ay, como es común en los profetas menores. Amós es parte de su segunda sección principal, son los ayes. Y aquí vemos otro ay en Miqueas. Esta palabra indica la inevitabilidad de la condenación. La destrucción prometida es inevitable. Y es la misma palabra, pues, en aramea, griega, cuando nuestro Señor habla de los ayes contra los fariseos y los hipócritas. Dios va a cumplir su promesa o de juicio o de salvación. Este capítulo tiene dos partes, 1 a 11, que relatan el pecado de Israel que merece su condenación inevitable. En esta condenación vemos las referencias sutiles al rey Acab, porque habla de los príncipes que toman posesión injusta de los territorios de los israelitas. Roban la tierra prometida que Dios había dado en herencia a su pueblo. Los reyes están quitando, exactamente como Samuel había advertido de los reyes, que iban a pecar de esa manera, oprimiendo a los israelitas. Y eso es exactamente lo que sucede. Pero van a ser destruidos en un juicio profético. Su herencia va a ser quitada, cuando ellos quitaron la herencia de otros. Entonces, su lugar va a ser quitado. No va a haber lugar en el sorteo de Israel. Entonces hace referencia a Josué y ese sorteo para una nueva resurrección, para un nuevo éxodo, una nueva conquista, como vimos en Abdías.
van a conquistar la tierra de nuevo, retomar posesión. Pero para estos opresores no va a haber lugar para ellos en el sorteo. La primera sección termina con palabras de esperanza en 2:12 a 13. Ese texto es una promesa de la restauración que ocurre durante el reino del rey prometido. Este pasaje es muy interesante y las figuras que se usan son muy llamativas. Dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de tu aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Aquí vemos varias imágenes muy llamativas. A todo el pueblo de Dios será recogido bajo el rey prometido. Este rey va a liderar al pueblo, guiarlo como un rey pastor, como el pastor guía a sus ovejas, así Dios y este rey van a guiar a estas ovejas de Israel y los va a recoger de su esclavitud y cautiverio hablado en los versículos anteriores, pero los va a llevar de vuelta a la ciudad de Sión. Esa imagen es una grey de cabras o ovejas, y hay una cabra, una oveja que es el líder, quien abre la brecha, quien va primero y todos los demás siguen a esa oveja. También el paralelismo de la última parte indica lo que vemos más claramente en capítulo 5, que es el rey prometido, es quizás incluso Dios mismo. El rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces, esa conexión íntima entre el rey y el Señor es algo que vemos aquí también, ¿cierto? En esos días van a volver al Señor y a David, su rey. Entonces, quizás parte de lo que nos ayuda en el libro de Miqueas es entender esto como parte central, parte introductoria para el libro de Miqueas también. Porque como vamos a ver al final, David nunca se menciona explícitamente en el libro de Miqueas. Pero si pensamos en este texto, ya estamos esperando a David en todo el libro de los 12. Entonces David es no David como tal, pero el hijo prometido a David. Vemos la imagen de un éxodo, en el regreso de un remanente a Sion y el liderazgo de Dios a su cabeza. Esa imagen de cómo Dios iba a la cabeza de su pueblo para liderarlos, para salir de Egipto. Aquí lo vemos también en el regreso. Además, vemos la promesa del rey en términos del pacto de David, ya que David fue tomado de ser pastor y Dios lo puso como rey. Y vemos la idea de un nuevo Adán incluso, quien es fructífero y multiplica su rebaño para llenar toda la ciudad hasta tener que abrir brechas en sus murallas y salir a buscar campo suficiente para todas las ovejas. Entonces vemos una gran multitud de ovejas llenando una ciudad y alguien que abre brecha para que puedan salir de la ciudad, porque no, en un sentido como las paredes, las murallas ya no las pueden contener. Entonces abre brecha para que puedan salir y Dios les va a liderar. Dice, el que abre brechas, el que abre camino en la traducción que leí anteriormente. Esa figura de aquel que abre brechas viene con esa idea de una gran multitud. Pero lo interesante de esto es la doble manera en que la palabra para abrir brechas se usa en las escrituras. Esa palabra paraz, que es como por ejemplo una vez que aparece, es en el hijo de Judá, el Fares, el hijo quien abrió brecha, que hizo brecha contra su hermano. Y esa es la misma palabra. En primer lugar, como la palabra indica, es una palabra militar que se usa en contexto de juicio o guerra. Puede ser que Dios irrumpió contra los israelitas o otra nación en juicio. Una nación hizo una brecha en la muralla o defensas de una ciudad fortificada. Eso parece ser parte de la idea también aquí en el versículo 13, con la idea del éxodo, como de la conquista. Entonces aquí el abrir brechas para que el pueblo salga y para que quizás implícitamente que los enemigos sean destruidos.
Otro punto que nos ayuda a ver la esperanza para un nuevo Adán es que esta palabra se usa para hablar de esa fructificación y multiplicación con la cual Dios había bendecido a Adán y Eva en Génesis 1, 26 a 28. Dios bendijo a los primeros humanos con la comisión de ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra, de estar en el jardín de Edén y en un sentido abrir brechas de Edén y tener que ir y llenar toda la tierra. Esta misma imagen se describe en otras partes de la Biblia y promesas importantes como el abrir brechas. La idea del militar es la rotura de una defensa hacia adentro para entrar y sitiar. Pero aquí la imagen no es tanto de entrar y sitiar, sino de salir y expandirse, como quizás mejor el contexto del Éxodo. Dice, el que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Eso es más la imagen de una copa que se rebosa de vino, una casa llena de bendiciones y riqueza, una familia llena de hijos. Por ejemplo, a veces se usa en el contexto de promesas de bendición y dice que las tinajas y lagares rebosarán de vino y no podrán contenerlo, como en Joel. Esa es la imagen usada con esta misma palabra en la bendición dada a Jacob en Génesis 28. En ese texto, Jacob había salido de la tierra prometida para huir de su hermano. Pero el Señor le hace una promesa de que va a volver a la tierra prometida y va a encontrar gran bendición que rebosa y fluye sobreabundantemente. No debemos perder la semejanza con Miqueas aquí de la misma promesa de regreso a la tierra después de un tiempo de exilio y persecución. ¿Cierto? No solamente es que, mira, aquí usa la misma palabra, pero el pueblo se encuentra exiliado en Asiria. Como Jacob se encontró en el mismo contexto, exiliado en Asiria, en esa parte, en el oriente, lejos de la tierra. Pero el Señor prometiendo, te voy a hacer volver, te voy a volver. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy la escalera, ¿cierto? Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. De Isaac, no Jacob todavía. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás, te abrirás brecha hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa promesa repite el mismo lenguaje que Dios había dicho a Abraham e Isaac anteriormente, pero agrega este uso de la imagen de las brechas, que Él va a abrir brechas, va a ser tan prosperado que va a abrir brechas hasta ir del occidente al oriente, al norte, al sur, expandiendo sus bendiciones hasta llenar y bendecir todas las familias de la tierra. Entonces, qué hermoso, ¿cierto? Esa es la imagen de Edén. Lo que Adán tenía que hacer. Es la promesa dada a Abraham. Va a bendecir todas las naciones, pero ¿cómo? Va a abrir brechas de la tierra, en la tierra, y va a seguir expandiendo hasta llenar toda la tierra con esa bendición. Otra idea es, mientras Jacob estaba en exilio, Dios lo prosperó y se multiplicó su bendición. Y dice en Génesis 30, así abrió brecha el hombre en gran manera. Y tuve grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Es él volviendo a la tierra. Dios le había abierto brechas de prosperidad. La palabra prosperó aquí es la palabra abrió brechas. De una manera parecida, Israel se presenta en esta manera en Egipto antes del Éxodo. Dice en Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y abrían brechas. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Entonces, en un sentido, estaban en Gosén, pero abrían brechas y seguían multiplicando tanto que su pequeña porción de la tierra no era suficiente para ellos. Y por eso tenían temor. El resto del libro de Miqueas parece ampliar y aclarar esa idea en otras partes. Y cada una de las secciones de esperanza comunica una idea de esto.
una idea de ese tipo de expansión del pueblo, multiplicación. Aquí, en la idea de abrir brechas, en Miqueas 5:4 aquí, habla del rey, dice, en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Otro lenguaje de los patriarcas. Este texto nos recuerda la promesa del nombre engrandecido que Dios había prometido a Abraham en Génesis 12. Y también dice que su nombre será engrandecido hasta los confines de la tierra. Su reino y la paz de su reino se extenderán, abrirá brechas y llenará toda la tierra. Miqueas 5:7 usa otra imagen para pintar un cuadro parecido. Entonces, el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba que no espera al hombre, ni aguarda a los hijos de los hombres. Ese también viene de la promesa de Dios a Jacob cuando Isaac le bendice. Y le dice que el rocío del cielo será sobre él. Entonces usa esa imagen del rocío para describir al pueblo de Israel en medio de su exilio, convirtiéndose en bendición a todas las naciones donde están. Entonces, esa idea de la bendición fructífera a todas las naciones. Finalmente, Miqueas 7:11 habla de la restauración del pueblo y la edificación de Jerusalén como refugio del pueblo en los últimos días. Dice, viene el día para la edificación de tus muros, aquel día se extenderán tus límites. Vemos la idea muy parecida a 2:12, la idea de los límites ya no siendo suficientes, teniendo que expandirse, extenderse más. El pueblo regresará a Jerusalén, pero por la gran multitud abrirán brecha, se extenderán por los límites de la tierra. Otros textos hablan de esta misma idea, como en Joel 3:16-21, Ezequiel 36, que habla de un Edén restaurado, pero algunos específicos, como Zacarías 8, habla, ahora yo no trataré al remanente de este pueblo, como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de ese pueblo herede todas esas cosas. Entonces la idea es el lenguaje fructífero. Pero en Zacarías 2:4-12, el texto es largo, no lo voy a leer todo, pero vemos la imagen de Israel, de Jerusalén sobre todo, de Sión, que el pueblo ha vuelto a Sión, pero Sión ya no puede tener murallas. Tienen que derribar las murallas, uno, porque ya no hay temor, porque los enemigos son conquistados, y dos, porque hay una multitud tan grande ahí que no lo puede contener. Dice que tiene que morar sin murallas, porque dice, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Entonces mira lo que está diciendo. Dos cosas. Uno, seguridad. Dios está ahí y Dios es su protección. Y no tendrán murallas, muros, porque Jerusalén no podrá contener todos los hombres y ganados que estará ahí. Entonces, toda la bendición que van a traer de las naciones no va a poder contenerse en toda la ciudad. Entonces, van a morar sin muros. Van a tener que expandirse sobre la colina y ir llenando los valles. Entonces, esa es la idea. Isaías 54 también. Dice, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda. Extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Noten ese lenguaje. Extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Es otra palabra, pero es la misma imagen. Tu descendencia poseerá
naciones y poblarán ciudades desoladas. Noten ese lenguaje de poseer las naciones, de Abías, de Amós. Entonces vemos una imagen aquí muy hermosa. Es como una familia que está empieza en una casa de un solo cuarto. Por ahí tienen otros hijos y ya tienen que abrir una brecha, ¿cierto? Y tienen que extender la casa. Tienen que hacer otro cuarto, hacer una edición. Y de ahí hay que hacer otra edición a esa, porque ya no les es suficiente. Y esa es la imagen del pueblo de Dios restaurado. Por lo tanto, al considerar cuidadosamente el lenguaje de este pasaje, la manera compleja en que se usa la imagen de la brecha, reflexionar sobre la expansión de esa promesa en el resto del libro, en otros profetas, nos da la esperanza de que ese consuelo de la aflicción viene en un nuevo éxodo que restaurará el rebaño del Señor a la bendición del Edén, en la cual Dios los hará una gran multitud que será bendición en toda la tierra. La imagen es entonces que este líder divino de nuevo éxodo será también un nuevo Adán, el hijo prometido a Abraham, la simiente de la mujer y el hijo prometido a David. Cuando Adán trajo bendición, muerte y enemistad sobre toda la tierra, este rey trae paz, vida y bendición. Ese texto tiene algunas conexiones interesantes con el jardín de Edén, como hemos visto. Pero también con la vida de David. Además, la conexión con nuestro texto se hace más interesante cuando consideramos lo que sucede poco después. Entonces tenemos aquí la imagen de un rey pastor como David. David, según Salmo 78, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Esa imagen de David como el pastor. Otra lección de algo que he estado pensando, he tenido esto rebosando en mi corazón por algunos días y quiero compartir con alguien. Bien. Aquí creo que vemos un buen ejemplo de eso. La Biblia es compleja, ¿cierto? La Biblia es, como han escuchado esta ilustración mía de la cuerda, que tenemos la Biblia, que es una historia unida, una sola cuerda, pero esa cuerda es compuesta de hilos que son entretejidos entre sí, y de ahí cuando miramos más a fondo, esos hilos son otros hilos más pequeños entretejidos entre sí, como una de esas gran cuerdas de barco, que son una trenza grande, y de cada trenza es otra trenza más pequeña entre ellas. Sí, claro. Pero entonces, así funciona las cuerdas, y así le da su hermosura, su fuerza también. Y así es la historia de las escrituras. Pero parte de la manera en que la Biblia hace eso es que tiene un tipo de jerarquía. Entonces, empezamos con palabras. Palabras. Entonces, palabras son poderosas en la Biblia. A veces la Biblia puede evocar una imagen, puede tocar un cierto tema a través del uso de una sola palabra, como eso de abrir brechas. Entonces, estudiando esa palabra, uno puede notar quizás ciertas conexiones interesantes. Pero a veces uno agrega palabras sobre palabras. Entonces, palabras más palabras producen conceptos. Conceptos, porque a veces un concepto puede ser comunicado por varias palabras, ¿cierto? Entonces podemos tener, pacto, alianza, tratado, como todos comunican un concepto parecido, ¿cierto? O podemos hablar de rey, jefe, príncipe, que son conectados. Podemos hablar de varias otras palabras que tienen varias palabras, pero comunican un concepto. Y no solamente sinónimos. Pero a veces esos conceptos también se convierten en imágenes.
Entonces podemos ver palabras y conceptos uniéndose como el concepto de partes, el concepto de términos, el concepto de un compromiso y tenemos la imagen de un pacto, ¿cierto? Tenemos varias partes que están comunicando la presencia de un pacto. Una amenaza de muerte, una promesa de vida. Tenemos otras imágenes como de la luz, de luz saliendo de tinieblas. Es una imagen común en las escrituras. Ser sacado de una fosa es una imagen común en las escrituras. Y se puede usar para hablar de muchas cosas. Pero a veces esas imágenes se agregan con otras imágenes para hacer escenas. En que en vez de solamente una imagen, estamos viendo como un clip de video. Como el Éxodo, que tiene muchas imágenes compartidas. Muchas imágenes. Tenemos la imagen de una operación y esclavos redimidos de esa operación, llevando despojos, cruzando un mar. Vemos muchas imágenes ahí conectadas en la historia del Éxodo. Y esas escenas pueden unirse con otras escenas de otros pasajes y crean patrones. Entonces vemos como ese éxodo se usa luego para seguir un patrón, ¿cierto? De otros tipos de éxodo. Y esos patrones se pueden unir y producen temas. Y esos temas se juntan y producen la metanarrativa. Entonces, ese es quizás como los hilos más chiquitos de la cuerda. Y de ahí se trenzan y tenemos conceptos e imágenes. Y de ahí esos se trenzan juntos y tenemos escenas. Y de esos se trenzan y tenemos patrones y temas y metanarrativas. La metanarrativa. Entonces también podemos hacer esto de otras maneras, porque no es solamente lineal. Porque a veces la palabra comunica un tema. Rey, por ejemplo. Puede, según su contexto, conectarnos directamente a un tema clave, porque hay algunas palabras que son más cargadas que otras. Hay también algunas palabras que no solamente producen conceptos, producen frases. Frases. Y esas frases pueden repetirse en lugares clave para comunicar un concepto o conectar con un tema. Por ejemplo, una frase importante es fructificar y multiplicarse. Esa frase, la combinación de dos palabras, es una frase que la Biblia usa cargadamente, que produce patrones y temas. O pues produce una imagen y eso se puede usar en otras maneras. O yo soy tu Dios y vosotros sois mi pueblo. Ese tipo de lenguaje conecta con el tema de pacto. Y a veces la Biblia puede evocar un tema a través de usar palabras, usando ciertas imágenes, construyendo sobre ciertos patrones, haciendo uso de ciertas frases y puede comunicar estas cosas. Entonces, cuando hablamos de rey, por ejemplo, estamos viendo varias conexiones. Tenemos conexiones útiles con David. Y David nos conecta con el tema del rey, porque David recibió la promesa de un hijo prometido que iba a ser el rey. Vemos la idea de un pastor. La imagen de un pastor se conecta con la imagen de ser rey. En muchas ocasiones, y sobre todo a través de la vida de David. Se conecta y entonces debemos empezar a asociar la idea de pastor con rey, en cierta manera. Y sobre todo depende del contexto. Otras cosas, tenemos la palabra cetro, por ejemplo, que es una palabra solamente que aparece en Génesis 49 o Números 24, que comunica la idea de un rey, un cetro, como lo que usa un rey. Tenemos trono, obvio, palacio, otras cosas que pueden comunicar la presencia de un rey, o la idea de un rey. Entonces, pero hay otras cosas conectadas con eso, como hacer imágenes conectadas con David, en otros reyes que pueden ayudarnos a ver esos temas del rey prometido. Entonces,
Por ejemplo, el domingo vi luz allí en Miqueas 7. Es una palabra, la palabra luz. Entonces puedo estudiar esa palabra y puedo ver las maneras que esa palabra luz, se usa en las escrituras. Y veo obviamente pasajes muchos en los Salmos, veo muchos Génesis 1 y estoy empezando a ver un poco luz. O incluso si lo conecto con su traducción en el Nuevo Testamento, ve que Dios es luz y veo que su pueblo debe andar en luz, que Cristo se identifica como luz. Entonces empiezo a ver que luz es algo importante aquí. Luz, que vida, luz, bendición, luz, algo que quita las tinieblas. Pero ahí veo en el contexto que está unido con otra palabra. Moraba en tinieblas, pero Dios es mi luz. Entonces, ahora cuando considero esa frase, tengo una imagen. La imagen de ir de tinieblas a luz. Y eso me conecta con otras imágenes parecidas, como la creación, tomando de la luz, de las tinieblas a la luz. Antes estoy viendo, mira, es como un patrón de, de la creación, como Dios tomó de las tinieblas a la luz, y como los malvados en el libro de Miqueas para ir de luz a tinieblas, veo el opuesto. Entonces eso me da esa idea de, mira, esa salvación que esperas, algo conectado quizás con esta esperanza de quizás una nueva creación. Y entonces, mira, nueva creación, ese es un tema clave. Y ese tema clave se conecta con el reino que Dios está construyendo, con el templo donde va a morar con su pueblo para siempre, donde no va a haber maldición, y ahí ya estamos en la meta narrativa. Ok, entonces aquí en el libro de Miqueas, hablar de pastor, hablar de ovejas, hablar de callado, hablar de otras cosas de pastor, se conectan con el concepto de rey y producen imágenes de un rey guiando a sus ovejas, un pastor guiando a sus ovejas, es la imagen usada que nos da esa... aquí tenemos la imagen de liderando ovejas, abriendo brechas en una ciudad llena de una multitud, y ahí tenemos la escena de un rey guiando, saliendo de la brecha, llenando un lugar más grande que la ciudad misma, y nos da ese patrón que es parecido al Éxodo, parecido a lo que ha prometido en Isaías 11 del regreso del exilio, de Edén. Entonces hay los patrones y vemos los temas de bendición, de vida, de nuevo Adán y otras cosas. Entonces, la conexión con... entonces el punto es que esta imagen del rey pastor y la apertura de las brechas nos conecta con la coronación de David. En la coronación de David vemos a principio de su coronación, en 2 Samuel 5, esa referencia a él como rey pastor, como Dios lo tomó de ser pastor a ser rey. Y en el mismo contexto, Dios mismo abre brechas y hay un nombre dado a Dios, Baal Perazim, el Señor de las brechas, el Señor quien hace brechas. Ese es el nombre puesto a Dios aquí porque Él abrió brechas como brecha de aguas en contra de los filisteos para dar victoria a David sobre sus enemigos. Entonces, algo que comunica esa idea de cómo este rey va a guiar con el poder del Señor delante de ellos y van a abrir brechas contra sus enemigos y van a salir seguros. Entonces, esa es una promesa discutida porque algunos no lo ven como mesiánico, pero creo que interpretándolo así como lo hemos visto, que es la esperanza del Mesías. De ahí llegamos en sección 2. En el capítulo 3 tenemos 3 secciones de condenación. A los jefes, a los profetas y a todos los oficiales. Entonces los jefes, los príncipes, son los hijos de David, son los príncipes de la familia royal y los otros líderes políticos. Y ellos sacaban provecho, ellos comían
las ovejas, esas ovejas de los versículos anteriores, ahora están siendo consumidas como sopa, un caldo de oveja. Aquí, que los reyes hacían a través de la opresión, a través de robar, a través de sobornos, recibir sobornos y pervertir la justicia. De ahí los profetas son condenados por solo querer dar buenas palabras a los que ponen comida en su boca. Quizás comida de personas, ¿sí? No literalmente personas, pero la idea de sacar provecho. Y vemos la idea de una sociedad israelita totalmente depravada. Los tres oficios, príncipe o rey, profeta y sacerdote, todos son corrompidos en el texto y todos quieren sobornos y todos están provocando la ira de Dios contra el pueblo. Pero 4:1 viene y vemos la imagen de Dios como el rey, profeta, sacerdote, quien reina en justicia para siempre. Entonces, Miqueas 4 es un texto clave también. Y quiero considerar más y más, pero creo que hay algo muy llamativo de la realidad de que este sea el texto central del libro de los 12. Porque aquí es clave porque uno es glorioso. Glorioso si fuera en cualquier otro lugar, pero es glorioso sobre todo que está aquí en la mitad del libro de Miqueas, en la mitad del libro de los 12. Y comunica los últimos días, que también nos conecta con el inicio de Oseas 3, 4 y 5. Esa esperanza de regreso después en los últimos días. Y en ese tiempo, Sion va a ser restaurado, el mismo Sion que es destruido en capítulo 3. Porque en capítulo 3 la condenación viene con Dios no va a escuchar oraciones, Dios no va a revelar a través de los profetas y Dios va a quitar su presencia de su templo por destruir el templo. Entonces Dios ya no está. Pero en los últimos días, el monte de la casa del Señor será exaltado sobre todos los montes. Será establecido como la cabeza de los montes. Entonces Dios va a reinar, va a volver a su lugar santo. Va a morar de nuevo con su pueblo. Y van a subir un remanente de las naciones con Israel. Y van a subir para escuchar la ley de Dios del templo. Es una imagen que parece invertir la imagen de Sinaí. Cuando Israel no subió a la montaña, ¿cierto? Para escuchar la ley del Señor, no subieron por su pecado y su temor. Aquí, en este momento, en los últimos días, las naciones e Israel van a subir juntos a la casa de Dios, donde van a morar con Él y escuchar de su ley. Entonces es algo muy llamativo. Dios les instruía con su ley en Sinaí y se huyeron y se escondieron. Pero aquí Dios viene y su palabra sale de su santo monte, de su templo, y las naciones y los judíos suben juntos para disfrutar de la enseñanza del Señor. Vemos la imagen de la paz, de cómo este rey exaltado sobre todo es sobre la conquista de toda guerra, que Dios va a poner fin a todas las guerras. Y tenemos la imagen de paz, de que todo se siente bajo su parra y bajo su higuera. Una imagen parecida a Edén, parecida a como vemos a Abraham en varios momentos, ahí sentado bajo el árbol, ahí como en Génesis 18, en otros momentos. Vemos esas ideas de los árboles y de los árboles sobre las montañas. Y aquí vemos a los hombres sentados en el monte de Dios bajo su parra y bajo su higuera, disfrutando de la paz que Dios ha logrado. Y es el lenguaje que Zacarías luego va a usar también para hablar del reino mesiánico, pero viene de 1 de Reyes 4, porque así describió la paz del reino salomónico. Salomón reinó en paz y logró cierta forma de esa paz que se sirve aquí en Miqueas como un tipo de la paz del reino mesiánico. De ahí describe en los próximos versículos la realidad de que la salvación prometida
viene después de un momento de dolor, después de un momento de sufrimiento. Y es una imagen de esa mujer parturienta, parecida, que nos evoca la idea de Génesis 3, de esa mujer parturienta, ¿cierto? La mujer de la maldición misma, ¿cierto? La maldición es que la mujer va a sufrir en dolores de parto, pero va a nacer un hijo. Ya tenemos la promesa de la simiente de la mujer que va a destruir a los enemigos. Y aquí vemos lo mismo. El pueblo oprimido, pero la mujer está de parto. Y va a nacer un rey en Belén quien va a destruir a los enemigos. Entonces es algo que nos conecta con esa esperanza. Esto es conforme a la promesa del Señor. Aunque el parto iba a ser acompañado de dolores y aflicción, Dios dio una promesa de un hijo que nacería en medio de esta aflicción para traer la victoria sobre su causa y el descanso a su pueblo. Dios primero promete la salvación en medio del juicio, pero anuncia que hasta que venga habrá mucha aflicción. Eso es exactamente el patrón que vemos en Miqueas y en Génesis y en Jueces y en todo otro libro. Hay la esperanza, pero hay por el momento aflicción. Y hasta el día de hoy también. Es una manera parecida. En una manera parecida, vemos aquí como este hijo nace en medio de grandes aflicciones. Dice, el juez de Israel ha sido herido. Puede ser el rey presente de Israel, pero puede hablar de la herida que ese rey prometido va a recibir, que ya es parte de la idea, como luego Zacarías va a dejar claro. Antes Isaías, el compañero de Miqueas, deja claro en varios momentos, Isaías 50, Isaías 53. Algunos lo interpretan como el exilio, que van a morar sin juez, pero van a ser un hijo en Belén. Entonces, la ciudad de Belén es parte de lo que conecta la historia con David. Vimos a David en varios momentos, en la inclusión de referencias a momentos oscuros en su vida, para describir el estado triste y decaído de su reino ahora, en 1.10 y 1.15. En Miqueas 2 vemos la idea del rey pastor, quien reúne a las ovejas. Cuando también en Miqueas 2 vemos a los reyes y jefes que habían tomado posesión de la tierra, de las cosas, de los hijos de los israelitas, que nos conecta con David también, porque eso fue la amenaza en contra de Samuel y que nos dejó en espera de otro rey mejor, quien el libro de Samuel identifica como David y sobre todo el hijo de David. De ahí vemos las brechas y el pastor coronado, como en la coronación de David en 2:12 a 13. En 4:1 a 5 vemos la imagen de un reino establecido de Dios, donde Dios mora con su pueblo con sabiduría, que se describe en términos de Salomón. Además, 4:6 a 8, la conexión con la ciudad de David en Belén, con la referencia a Migdal Eder, la torre del rebaño, que es un símbolo del pastor, conectado con la ciudad de Belén en la historia de Raquel, quien muere ahí. Y dice que va a restaurar el dominio antiguo, allí en esa parte, va a restaurar el dominio antiguo, hablando de, parecido a Amós, ¿cierto? Que el tabernáculo caído de David va a ser restaurado. O quizás hablando del dominio anterior de Dios. Aquí Miqueas hace más explícita la idea de un rey que viene de Belén para pastorear al pueblo de Israel en el poder del Señor, que también nos conecta aún más explícitamente con David, pero todavía no explícitamente. Es muy interesante y quiero escuchar sus opiniones sobre eso. Tengo mi teoría, algunos comentarios, pero es un poco raro. ¿Por qué no dice David? ¿Por qué no menciona David explícitamente? Pero la idea de que Cristo es el hijo de David es muy importante para el Antiguo Testamento. Isaías 9, 6 a 7 lo dice, citado en Mateo. También Mateo cita este texto, Miqueas 5:2, para hablar de la venida de Mesías. Parece que incluso los judíos del tiempo de Cristo entendían ese texto como un texto mesiánico, algo llamativo. También
La promesa a María es que iba a tomar el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y muchos otros textos que nos conectan con la promesa a David. Sección 3, 6, 1 a 7, 6. Habla otra vez del pecado del pueblo que, a pesar de cómo el Señor les había ayudado, evoca la historia de Israel en versículo 5, en que habla de varias historias, cuando Dios convirtió la maldición en bendición en Balaam y Balac, cuando Dios los sacó de Egipto, les dio buenos líderes en el desierto, y aún después de todo eso, el pueblo seguía en rebeldía. Seguía sacrificando cuando el Señor no quería sacrificios. Esa es la idea aquí de pasaje. Como en Oseas, como en Amós, como en Jeremías, como en otros libros, Dios no está contento simplemente con sacrificios. Algo quizás que nos conecta con David también, porque eso es parte de lo que produjo el ministerio de David. Los sacrificios en lugar de obediencia de Saúl. Entonces los reyes presentes también eran como Saúles. Eran como Saúles en el sentido de que al principio del libro el profeta está pronunciando un lamento por ellos en los términos del lamento que David da por Saúl. Interesante. También describe esa idea de tomar posesión, el oprimir, como la manera en que Samuel describe a Saúl en 1 Samuel 8. Y aquí vemos a ellos dando sacrificios, diciendo, ok, vamos a multiplicar nuestros sacrificios. Pero Dios dice, no quiero sacrificios, sino esto he mandado, que amen la misericordia, que practiquen la justicia y que anden humildemente delante de su Dios. Lenguaje que nos recuerda de David, ¿cierto? Lenguaje que podría describir a David en muchos sentidos. Y sería interesante considerar, hacer esa pregunta al texto de en qué partes describe a David de esa manera. Pienso de varios salmos que hablan de David de esa manera, pero sería interesante considerar eso más. Entonces, continúa la idea de que los justos oprimen, persiguen y hostigan a los justos. Eso sobre todo en capítulo 7. Los justos han desaparecido de la tierra, dice. Los injustos comían, devoraban a los justos en capítulo 3. Oprimían, robaban, pedían soborno, pervertían la justicia. No les daba justicia, sino a su enemigo injusto, pero porque él le pagó el soborno. Entonces, esa es parte del problema. Los justos sufren porque el sistema no es para justicia. El sistema está mal, porque los corazones de los hombres odian la justicia, odian la luz. Entonces, quieren destruir la luz. Entonces, en 7, 1 a 6, vemos la imagen de la familia misma convertida en enemistad. Incluso los enemigos de uno van a ser los de su propia casa. Pero después de eso, el libro termina con esperanza. El pueblo va a ser restaurado. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Aunque he caído, me levantaré. Evoca muchas imágenes del Antiguo Testamento, de la vida de David o de Pentateuco, para describir lo que va a suceder. Primero, vemos que va a haber una destrucción de los enemigos en Génesis 3:15, en términos de Génesis 3:15, de los enemigos pisoteados. Vemos la imagen de la multiplicación de un remanente. Un remanente que no parece ser algo grande, ¿cierto? Un remanente es lo que sobró, como un poquito que sobró del cautiverio. Pero ese remanente va a fructificarse y multiplicarse y tener que extender sus límites. Es la misma imagen que vimos anteriormente. El remanente empezará pequeño, pero terminará siendo una gran multitud. Y eso es conforme a ¿qué? ¿Qué patrón sigue eso? ¿Quién más empieza pequeño, pero termina siendo una gran multitud? Abraham, los patriarcas, ¿cierto? Y este es el contexto del pasaje. Dice, cumple tu promesa con los patriarcas. Si eran en el primer éxodo,
Y así van a ser también en el segundo éxodo. Eso también evoca el lenguaje de Adán en el jardín, en las promesas dadas a los patriarcas, de esa expansión y multiplicación. Vemos también la idea de un nuevo éxodo, en que un remanente de todas las naciones subirá a Sion para morar en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Éxodo 15, que habla de, de ese fin del éxodo, de que el pueblo sea plantado sobre el santo monte del Señor? Algo que quizás sea parte del nuevo éxodo, que eso es lo que es el resultado en capítulo 4 del éxodo en este libro, que van a ir y morar en la presencia de Dios en su santo monte. Y la idea de nuevo éxodo se hace explícito en capítulo 15, cuando el pueblo pide a Dios que Él haga conforme a lo que Él hizo en el éxodo. Usa el primer éxodo como el patrón de lo que espera para el segundo. De ahí pide que Dios envíe su collado, envíe su pastor, que Él pastorea sobre su pueblo y que los dé a apacentar en campos fértiles, en la tierra de Edén, en Basán que es conocida como una tierra fructífera para ganado, para ovejas y vacas. Usa esa imagen como una tierra restaurada, una tierra fructífera que es los campos, de los apacentaderos de las ovejas del Señor. Además usa el lenguaje de David y su éxodo de sus enemigos en Salmo 18. Cita a Salmo 18 cuando habla de que van a salir temblando de sus fortalezas, hablando de la conquista de los enemigos y cómo su pueblo va a ser restaurado en un nuevo éxodo. Y es así que David describe lo que Dios hizo con él. Termina citando Éxodo 34:6, como hemos visto en varios otros libros de los 12, y tomando las dos imágenes de Génesis 3:15 y de Éxodo 15, Génesis 3:15 y Éxodo capítulo 15, para describir lo que Dios hará con ese gran enemigo, quien es el pecado. Entonces vemos que aún en medio del juicio, Dios va a mostrar misericordia porque Él es compasivo, lento para la ira, Él es misericordioso y Él se arrepiente de infligir el mal. Pero el libro de Miqueas es muy glorioso porque deja claro, quita toda queja, toda preocupación, que el problema es que Dios no puede hacer frente a las naciones invasivas, esas naciones que invaden a Israel. Pero el punto es que nunca han sido ellos el problema. Dios siempre ha juzgado a Israel por sus propios pecados. El mayor enemigo de Israel, lo que produce sus caídas bajo enemigos, es su pecado. El gran problema aquí es el pecado. Y Dios promete que en la restauración va a tratar con el problema del pecado. Va a perdonar y destruir el pecado por aplastar la cabeza del pecado, va a hollarlo en el barro del piso, del suelo, y va a arrojarlo a la profundidad del mar. Dos imágenes tomadas de Génesis 3:15 y Éxodo 15 para hablar de la conquista del gran enemigo, el pecado. Entonces, a la luz de esto, vemos que la salvación a través del Mesías, en términos del Hijo de David, conforme a las promesas a los patriarcas, es parte del tema principal de ese libro. El pueblo está en medio de su pecado y va a recibir juicio, pero Dios va a cumplir su promesa a David aún después. La caída y lo terrible de los reyes presentes, como en Saúl, nos deja en espera por ese rey no nombrado, ese rey que estamos esperando, que va a venir, quien es nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, ahora les pregunto, y quiero que me ayuden reflexionando sobre esto, debido a todas las conexiones con David, es obvio que David está aquí en el contexto, que está aquí en la mente del autor Miqueas. Es como, ¿cómo puedes decir que estás hablando de David sin decir que estás hablando de David? Y él lo hace muy bien. Pero, ¿por qué? Vemos partes difíciles de la vida de David, vemos referencias, citas de las palabras de David, la imagen de un rey pastor, de un dominio antiguo caído pero restaurado. Vemos muchas imágenes, incluso la ciudad de Belén y sus alrededores referenciado como la ciudad misma de David.
Vemos el rey aprobado por Dios en contraste con los falsos del presente, como David. Una teoría es que quiere dar esperanza para un rey escatológico y no simplemente otra administración de un Davidita o un rey davídico más. No simplemente, ok, pues necesitamos que este muera y de otro nazca. Pero está hablando de algo escatológico, algo mesiánico. Su esperanza no está en otro hijo físico de David que ahora reina, sino en el rey prometido del futuro. ¿Sí? Sin quien seguro es un hijo físico de David. Pero el punto es, no es simplemente el próximo, solamente la próxima administración. Quizás para evitar esa confusión, para que los reyes presentes no se vieran a sí mismos y que los israelitas no busquen a ellos, a esos reyes mismos. Antes bien, está describiendo el tiempo del cautiverio, cuando ya no habrá un reinado davídico en Jerusalén. Pero después de esa destrucción, Dios va a buscar a otro, quien es conforme a su corazón, para reinar sobre Israel. Como Saúl, los reyes de David en el presente fueron rechazados, pero Dios estaba buscando ya su reemplazo. Y aquí promete su pronta venida. Entonces, quizás la propuesta es que el libro de Miqueas es algo parecido a la vida de Saúl. De hecho, eso me convence. Porque, ¿qué vemos en la vida de... Ok, entonces, esa es la teoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan de esta teoría? Y algo que me ayuda es... Entonces, tenemos el escenario de Saúl versus David. Saúl versus David. Entonces, hace referencia a Saúl y David en varios momentos. Como dije ahí al principio, citando las palabras de David cuando lamenta la muerte de Saúl, cuando Adulam, cuando David tiene que huir de Saúl por su persecución, y ese tema de la persecución de los justos. No es una parte clave del libro de Miqueas, sobre todo justo aquí en capítulo 7, cuando termina con esa idea de sin causa, no hay justicia, buscan a los, están destruyendo a los justos, devorando a los justos, por nada. Incluso esa cita al Salmo 18, Salmo 18, ahí en capítulo 7, que es el salmo de cuando Dios salvó a David de sus persecuciones por Saúl. Y vemos la idea de el rey tomado del pastoreo a ser rey. Y eso es lo que está pasando aquí en este escenario. Vemos a los reyes aquí en Miqueas descrito en términos de 1 Samuel 8. En los reyes que oprimen, que toman posesión, que roban a las personas. Así es la descripción desde el principio de 1 Samuel capítulo 8, cuando pidieron el rey. Entonces, en un sentido, está poniendo los reyes presentes de David en el lugar de Saúl. El remanente y su cabeza en lugar de David. El remanente y su cabeza, es decir, el rey prometido, en lugar de David, siendo perseguido, siendo oprimido. Pero tenemos la idea de que el rey prometido a David está siendo levantado. Aún en medio de esto, cuando Saúl está oprimiendo y está persiguiendo a David, y los enemigos buscan destruir a los justos, buscan destruir el linaje y está bajo juicio, vemos que Dios está preparando al rey prometido. Dios ya ha buscado reemplazo de esta dinastía falsa de David, que son daviditas, pero no son conforme al corazón de David. Y por eso Dios ha buscado otro hombre para reinar, quien va a ser el rey prometido. Entonces, ¿qué otro comentario, qué otra um,
otra teoría, o quizá otra teoría que incluso puede seguir alimentando es que debido a las muchas conexiones con Isaías, Miqueas no menciona el nombre del hijo del rey prometido, David, porque su nombre ya se ha dado. ¿Y cuál es su nombre? Emmanuel. Entonces puede ser, es porque obviamente tiene a Isaías en cuenta. Los que escuchan a Miqueas van a recordar las palabras incluso la imagen de la mujer de parto y todo eso nos recuerda de Isaías 7 y 9, que es que ese hijo, Emmanuel, va a ser el rey prometido de David. Entonces, puede ser dependiendo de eso también. Pero debido a que Emmanuel es el linaje prometido de David, no, como puede ser todo parte de la misma meta. Entonces, mis hermanos, con esto voy a terminar esto, pero quiero ver más sus comentarios sobre esto.